Ok, muy bien. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Bienvenidos a este curso Identificación Espiritual. Ah, Somos Academia Cristo, aquí tu paz. Ese es nuestro lema porque siempre queremos encontrar la paz de Cristo en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y en cada curso de Academia Cristo queremos que ustedes encuentren la paz de Cristo. Y por eso decimos una y otra vez, aquí tu paz, porque siempre volvemos a la Biblia para encontrar el mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje dulce del Evangelio. Y espero, es mi oración, que a través de este curso ustedes aprenden más y más del amor de Cristo que nos tiene, porque es grande y cada día de nuestra vida es un día más de su gracia y, y queremos ayudar a los demás en gratitud, queremos aprender más de su amor, queremos apreciarlo más y más. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad que nos llevará a una identificación verdadera espiritual, para que sepamos lo que creemos y por qué. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya nos hemos saludado cuando ustedes estaban entrando y también al final de esta clase vamos a tener una oportunidad para presentarnos en grupos pequeños de Zoom. Entonces vamos a saltar eso y vamos a empezar la lección del día. Buscando la verdad, la primera lección de este curso de 8 lecciones. ¿Y por qué lo llamamos identificación espiritual? Pues en el mundo, en sus barrios, en sus países, en sus pueblos, en sus regiones, en sus provincias, en sus ciudades, hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, hay muchas congregaciones, hay... ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo? Este curso contesta esa pregunta y también nos ayuda a encontrar nuestra propia identidad espiritual. Entonces, nos ayuda a contestar la pregunta, ¿a qué iglesia pertenezco o debo pertenecer? Porque hay tantas iglesias. ¿Con cuál iglesia pertenezco? ¿Con cuál iglesia es mi identidad? Y no vamos a forzarles para nada en este curso, ni en Academia Cristo a tomar una decisión o ser como nosotros o ser como otros. Queremos guiarlos en un estudio de la palabra de Dios, ¿no? Porque nosotros en Academia Cristo creemos que la Biblia, la palabra de Dios es poderosa y nos cambia, nos modifica, nos da una identidad en Cristo. Y esa va a ser una de nuestras metas en este curso. Queremos contestar la pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo, en mi barrio? ¿Y qué es mi identidad espiritual? Y por eso llamamos este curso Identificación Espiritual. Aquí tenemos los horarios. A veces puede ser un poco complicado, entonces tienen que encontrar dónde viven. Por ejemplo, yo vivo en Quito, Ecuador. Entonces encuentro mi país o un país cercano y encuentro el horario. Y ustedes tienen que hacer eso con sus propios horarios. Ay, es una bendición. Nosotros nos conectamos de muchos países y podemos estudiar juntos. Es una gran bendición, pero a veces complica los horarios y tenemos que fijarnos bien en los afiches que publica el asistente Elías. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el nombre, el título de este curso o
sobre los horarios. Tenemos clase los martes y los jueves. Y pueden levantar su mano digital o pueden escribir en el chat. Aquí, si no han encontrado el chat, voy a escribir un ejemplo. Y ustedes pueden hacer comentarios en el chat, preguntas, respuestas, muchas cosas en el chat. Muy bien. Vamos a seguir. Una pequeña explicación de qué es Academia Cristo. Academia Cristo es un centro de capacitación. Queremos darles una capacitación bíblica para que lean la Biblia correctamente y para que ayuden a los demás con la misma palabra de Dios. Entonces, ustedes han terminado la app de Academia Cristo con sus 38 videos. Y ahora están en el discipulado 1 de Academia Cristo. Y el discipulado 1 de Academia Cristo consiste en 13 cursos. Aquí tenemos un mapa de los cursos. Ustedes pueden tomar cualquier curso. No hay un orden específico. Pueden tomar una clase, un curso de la Biblia y luego de las enseñanzas de Jesús y luego de la palabra crece y luego otra vez las enseñanzas de Jesús. No hay un orden específico. Hemos diseñado las clases así. Entonces, tenemos 6 cursos de la Biblia, 3 cursos en el Antiguo Testamento y 3 cursos en el Nuevo Testamento, 3 cursos de las enseñanzas de Jesús, que son las doctrinas que encontramos en la Biblia, 2 cursos aquí y vemos nuestro curso, identificación espiritual y el legalismo, que nos ayudan a distinguir entre las falsas doctrinas, las doctrinas no bíblicas y nos ayuda a pensar en la pregunta por qué hay tantas iglesias y también 2 cursos de la palabra crece en que estudian los hábitos de un seguidor de Cristo, los hábitos como la lectura de la Biblia, la oración, el compartir con otros, etc. ¿Alguna pregunta sobre el discipulado 1? Hay un discipulado 2 y vamos a hablar acerca de eso cuando no sea el tiempo en otra lección en el futuro. No chat. Ok, muy claro, muchas gracias, muy bien. Entonces, en cualquier momento me pueden escribir por interno o en el grupo si tienen preguntas sobre el curso, sobre el programa, sobre las enseñanzas, sobre la vida. Muy bien. Como siempre en nuestros cursos queremos que este lugar, esta sesión de Zoom, sea un lugar seguro. Estamos aquí aprendiendo a los pies de Jesús y cada uno de ustedes está en el camino de la fe. Algunos de ustedes están tomando sus primeros pasos en la fe. Otros de ustedes ya tienen años. Queremos tenernos paciencia en todo. Entonces, y también queremos practicar expresarnos bíblicamente. Y eso requiere práctica y a veces nos equivocamos. Está bien. De hecho, en el futuro, en el fin de esta clase, vamos a dividirnos en grupos pequeños en esta sesión de Zoom. Y una de las metas, propósitos de hacer eso es que yo quiero que ustedes practican hablando acerca de su fe, hablando acerca de las cosas que estamos aprendiendo. Es una habilidad y podemos a través de este curso y a través del programa avanzar y ver mejoras en nuestro aprendizaje. Entonces, tengan paciencia con ustedes mismos y con los demás. También queremos empezar a la hora, queremos respetar su tiempo.
queremos que muestren respeto por los que nos sirven, por los coalumnos y también obviamente en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp ustedes pueden publicar las preguntas que tienen y otras cosas relacionadas a la clase, pero a veces si están publicando cosas que no sean de la clase, llenen los celulares, molestan a las personas. Entonces, cuidado con el grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces vamos a tomar los próximos 15 a 20 minutos para repasar algunas de las cosas en las preguntas que hemos visto en la tarea. Entonces, cada lección tiene una tarea y a veces la vida se nos complica y ustedes no pueden hacer la tarea. Está bien, vengan nomás. Pero yo espero que tengan el hábito de intentar hacer la tarea, ver el video, leer la lectura, hacer las preguntas. Y en la clase, al principio, vamos a conversar acerca de cada pregunta. La primera pregunta es, las diferentes denominaciones cristianas se pueden agrupar en 3 categorías. ¿Cuáles son? Pueden levantar su mano digital, pueden escribir la respuesta en el chat. Piénsenlo, pueden revisar sus apuntes si los tienen. A ver, a Claudia Crespo, adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Las 3 diferentes, bueno, lo tengo aquí, las denominaciones, la teología católica romana, la teología luterana y la teología de la reforma o protestante. Sí, muchas gracias. Entonces, hay muchas denominaciones y hay muchas congregaciones e iglesias, pero básicamente podemos, por lo menos en América Latina, dividirlas en 3 categorías para entenderlas un poco mejor. Sí, la respuesta es correcta en el chat. Aquí los tenemos, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana, y para que sepan, Academia Cristo es una obra misionera de la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante o Reformada. La Iglesia Luterana no es una de las iglesias protestantes o reformadas en sí. Y vamos a ver esto durante el curso. Vamos a ver que cada categoría de iglesias de la cristiandad tiene tendencias y desafortunadamente tendencias que le quitan a Dios su gloria, que le quitan a Dios su poder, etc. Entonces, lo que pasó es en la Reforma, un monje, Martín Lutero, un monje católico, se dio cuenta que la Iglesia Católica no estaba enseñando todas las cosas que encontramos en la Biblia. Entonces, él quiso reformar la Iglesia Católica, pero no quiso la Iglesia Católica. Entonces, hubo una separación y de ahí salió la Iglesia Luterana. Y después hubo otras separaciones y las encontramos en las iglesias protestantes o reformadas. Las iglesias reformadas o protestantes salieron de la iglesia luterana poco después de que la iglesia luterana salió de la iglesia católica romana. La iglesia luterana está más cerca de la posición doctrinal de las iglesias protestantes que la iglesia católica romana. Todavía existe una clara diferencia teológica entre la iglesia luterana y las iglesias protestantes. Estamos viendo algunas de las cosas que vamos a estudiar en todo este curso. Los luteranos profesionales, que somos nosotros en la Academia de Cristo, tenemos nuestra propia identidad espiritual que no es católica romana ni protestante. Entonces, a veces o siempre, de hecho, tengo que decir siempre, cuando estoy en un taxi o en un Uber
y estoy platicando con el conductor, siempre me dicen o me preguntan, ¿de qué iglesia es? Y yo digo, yo soy luterano, y no saben qué es. Está bien, podemos explicarlo un poco, pero nosotros en la iglesia luterana tenemos nuestra propia identidad. Julio Vargas. Gracias, pastor. Buenas noches. Pastor, ¿cuál es la diferencia con la teología católica romana cuando se dividió con la ortodoxa? ¿Cuál es la diferencia entre el católico romano y la iglesia ortodoxa? Gracias, pastor. Pues hay libros enteros explicando el porqué y la historia de la separación entre la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. Yo diría, de mi estudio de la historia, es que muchas de las diferencias son culturales. Por ejemplo, por siglos hablaban idiomas distintos y tenían, pues usaban algunos, tenían otros maestros, etcétera. Entonces había algunas razones políticas también, había otros problemas. Puede ser un curso entero, creo. Muy bien. ¿Cuál fue la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva según la iglesia católica romana y según las iglesias luteranas y protestantes? Según el video, ustedes vieron eso en el video. Y a veces, el pastor en el video habla muy rápidamente. A veces tenemos que parar, retroceder un poco, escuchar otra vez, porque si es información completamente nueva, hay que ver el video algunas veces. Está bien. Usted no es estudiante malo si repite los videos una y otra vez para entenderlos bien. A ver, Javier Rivas. Sí, muy buenas noches y bendiciones para todos, mi pastor y para mis hermanos. Sí, ante esta pregunta, yo he visto que pues, la Iglesia Católica, los 29 de junio de cada año celebran la fiesta de su gran líder, ¿no? Que es el San Pedro, sí, San Pedro Apóstol. Celebran la fiesta de Pedro y Pablo. Ya Pedro, que fue el apóstol, el cual Jesús le transfirió como ese mandato, ¿no? Que sobre él y sobre esa roca iba a edificar su iglesia, ¿no? La iglesia primera. Sí. ¿Ya? Y para la iglesia luterana, ellos omiten esa parte y ellos dicen que la roca no es Pedro, sino Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, el gran Salvador. Gracias, Javier. José Pérez, ¿quiere agregar algo a su respuesta? Sí, yo tengo aquí mi respuesta, hermano pastor. Que Dios bendiga a mis hermanos nuevamente. Según la Iglesia Católica, fue Pedro la roca, ¿va? Se basan en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en su versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ellos se basan, la Iglesia Católica se basa en esos versículos. Pero sobre la Iglesia Luterana y Protestante sostienen que no fue la Iglesia Católica Romana, sino que simple la Iglesia Apostólica, ¿va? La roca sobre la cual está construida la iglesia es Cristo, hermano pastor. Gracias. Gracias, José. Rivaldo, adelante. Muy buenas noches, bendiciones ante todo. El señalamiento que hizo nuestro compañero hace un momento, lógicamente, ahí se lee claramente y se podría interpretar como que él indicó que Pedro era la roca, pero si vemos al texto, él nos señala, tú serás la roca, dice, va bien la conversación es relacionada a la revelación que tuvo Pedro y no señala directamente de una manera como que fuese Pedro, como lo ven la mayoría de los protestantes, ¿me explico? Y más adelante señala que yo soy la piedra angular, yo soy la roca, el Señor Jesucristo. Ahí sí que ahí tenemos el debate eso. Lógicamente, hablar de piedra o fundación o creación de algún tipo de edificación
¿verdad? Es sobre una base sólida. Generalmente los edificios se hacen sobre roca para que vayan creciendo. Así que sobre ese punto tenemos muchas ideas, muchas revelaciones, muchas proyecciones de diferentes grupos. Me explico. A lo personal, si me preguntan, lógicamente, no lo veo claro lo que de Pedro sea la roca de forma directa. Pero se podría malinterpretar de esa manera, sabiendo que realmente la roca principal de la edificación o los fundamentos creados y dicho por Jesús fueron la fundación. La fundación era primero lo que se coloca después de la naturaleza de la roca, lo que se coloca, lo que se llama la edificación o construcción del edificio propiamente, sería la edificación y dice el fundamento, son los profetas y apóstoles, ¿verdad? Así que ahí es donde yo veo otro detallito que no puede crear cierto nivel de confusión en señalar directamente que fue Pedro la roca en cual Jesús señaló que iba a ser quien sería la pieza principal, ya que después de esa historia vemos que Pedro comete muchos errores con el cuchillo, otro cuando acorta el esclavo del sacerdote. Vemos que Pedro también comete el error que niega a Jesús 3 veces. Entonces ya esa roca, esa solidez que debe tener una roca, no la vemos ni filosóficamente de forma directa. Así que ese es un tema también que creo que todavía está la gente analizándolo y mucha discusión y debate sobre esos puntos. Muchas gracias, Gribaldo. De hecho, vamos a ver el texto en esta clase. Vamos a leer cada versículo. Nancy. Bien, hermano, yo pienso de que, bueno, está claro, ¿verdad? En los dos versículos, tanto lo que cree la Iglesia Católica como lo que nosotros consideramos. Consideramos que Cristo es innegablemente la roca, pero a lo mejor esto fue una malinterpretación del catolicismo porque, a decir verdad, sí fue en Pedro que se iniciaron como los primeros cristianos, como la primera iglesia. No fue a ningún otro discípulo, sino a Pedro, al quien le encargó cuando le preguntó las 3 veces, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, claramente, Jesús le estaba encomendando el trabajo de pastor. Entonces, sí, claramente yo veo de que sí, Pedro fue como quien dice el primer pastor, más quizás la iglesia ahí lo interpretó como que ya de esa manera Pedro iba a ser el San Pedro de ellos, la roca. Sí, muchas gracias. Sí, no digamos que Pedro es un hombre muy importante, un líder muy importante en el primer siglo de la iglesia primitiva. Muy bien. Y una persona más, Antonio. Buenas noches, disculpen que no me haya presentado normalmente. Soy de aquí de Venezuela, en Maracaibo, estado Zulia, en el municipio de San Francisco. Mi inquietud es la siguiente. Primero por el título, ¿no? Identidad espiritual. Es una identificación, me imagino, ¿no? Y la otra es sobre lo que estamos hablando. Para mí, ok, Pedro fue muy importante, pero la piedra angular en sí fue Jesús. Y el primer pastor fue Jesús, que es el maestro, el guía de nosotros. That's all. Sí, y muchas gracias por ese aporte. Y en cuanto a su pregunta sobre el nombre, el título del curso, sé que el grupo dice identidad espiritual, pero el curso se llama identificación espiritual. Entonces, a veces, pues, depende de su perspectiva. Estamos buscando nuestra propia identidad, pero también queremos aprender a identificar lo que estamos viendo enfrente de nosotros en nuestra actualidad. Entonces, creo que podemos entender los dos títulos. Voy a corregir eso algún día para que no sea confuso. Muchas gracias.
Muchas gracias por todas sus respuestas y participación. Aquí tengo un pequeño resumen. La Iglesia Católica Romana, ICR, cree que la roca sobre la cual se edificó fue Pedro. Y creen que Pedro fue el primero en una línea ininterrumpida de papas. Basan eso en Mateo 16, 17 y 18. Vamos a ver esa sección en la segunda parte de esta lección. La Iglesia Luterana y Protestante creen que la roca y fundamento de la Iglesia es Cristo. No Pedro, sino su confesión. En esta sección que vamos a ver, dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios viviente. Y esa parte, esa confesión, es un milagro. Es nuestra confesión también. Solo Dios produce esta fe en el corazón de uno. Esta confesión es muy, muy importante para nosotros. El reconocer a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios viviente, el Salvador, viene de Dios. Y le damos gracias a Dios por esa fe. Que Cristo es el fundamento y la piedra angular de la iglesia también se repite en otros versículos. Aquí. Y vamos a ver algunos de esos. Muy bien. ¿Por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? Según el video. Julio Vargas. Gracias, pastor. Primeramente por la evangelización de los apóstoles de Jesús y segundo por el testimonio de los creyentes, que fue una expansión espontánea. Entonces creo que es muy importante por eso. Después es importante que el emperador Constantino institucionalizó el cristianismo en Roma y lógicamente ya se expandió, aunque sí ya vinieron otros intereses de poder. Eso es, pastor. Gracias. Gracias. Muy bien. Javier Rivas. Sí, mi hermano, pastor. Ahí el video nos mostraba que según el testimonio que daban los hermanos, ¿no? Los apóstoles, los predicadores, fue lo que permitió que el evangelio pudiera esparcirse, ¿no? Expandirse en muchos lugares, ¿no? Dado que donde ellos llegaban, evangelizaban, iban dejando ese testimonio. Y ese testimonio servía para que otros llegaran a Cristo. Y obviamente todo acompañado bajo la dirección del Espíritu Santo. Gracias. Sí. Aquí tenemos el consuelo del evangelio. Decíamos que nuestro lema en Academia Cristo es aquí tu paz. Pues la paz verdadera que encontramos en Cristo es algo que atrae y es algo que los primeros cristianos podían, y nosotros también, obviamente, podemos proclamar el consuelo del evangelio. También la persecución de los romanos compartieron el evangelio cuando huyeron. Entonces estaban en una ciudad y había persecución. Entonces algunas personas huyeron y predicaban donde estaban después. Y el amor mostrado por los cristianos a los más vulnerables de la sociedad, viudas, mujeres, niños, esclavos. Tenemos cartas seculares de personas no en la Biblia, quienes están hablando acerca de los creyentes, los cristianos, diciendo, ¿qué amor tienen? Siempre están ayudando a los demás. Ese testimonio llamó la atención para que investigaran un poco más. ¿Por qué actúan así? Está en su evangelio. Tienen a Cristo como su Salvador. Nosotros en la Academia Cristo tenemos un lema también. El amor de Cristo es nuestro llamado. El amor de Cristo es nuestro llamado. ¿Qué sucedió en 455 después de Cristo y en 1054 después de Cristo?
A ver, Antonio. No, no. José Pérez. Disculpe, Sí, pastor. no, que estaba, fueron los papas, la Iglesia Católica, pues los obispos los obispos occidentales sujetos al papado de Roma. Y en el 1054 se divide la Iglesia en la católica romana y en la ortodoxa. Ahora bien, bueno, esto fue por la cuestión de que no aceptó la supremacía papal, la ortodoxa, pues, en sí. Es lo que tengo conocimiento. Gracias, No sé Antonio. si oigo bien. Está mala. Ya. Muchas gracias, Antonio. José Pérez. Sí, pastor, así como dijo el hermano, en el año 455 después de Cristo fue emitido un edicto y ordenado que todos los obispos estuvieran sujetos al obispo de Roma. Y con respecto al año 1054, después de Cristo, hubo un desacuerdo entre los obispos y Constantino Opla. Ocurrió un rompimiento y la cristiandad se dividió en dos. Esa es la información que tengo. Muchas gracias. Sí, eso es lo que tenemos aquí. El cristianismo creció rápidamente, fue centrado alrededor de 7 ciudades principales. Y en 455, la Iglesia romana se declaró la primera entre iguales con los demás obispos, quienes fueron los supervisores en las ciudades importantes, con los demás obispos sujetos al obispo de Roma. Y en 1054 después de Cristo, el obispo de Constantinopla rechazó la primacía de Roma, y eso fue el nacimiento de la Iglesia Ortodoxa Oriental. ¿Quiénes fueron Savonarola y Hus? Nancy. Bien, fueron dos personas que buscaron establecer la identidad diferente a la católica y fueron, dice, quemados y ahorcados, según lo que dice el video. Porque no tenía ni idea de quién era. La verdad que es primera vez que escuché de ellos. O sea que eso lo aprendí hoy. Sí, sí, exactamente. Fueron pre-reformadores. Ellos empezaron a ver los problemas en la Iglesia Católica Romana. Reformadores que tenían fuertes desacuerdos con la Iglesia Católica Romana. Savonarola fue italiano, habló contra la corrupción y la inmoralidad de la Iglesia Católica Romana y fue ahorcado y quemado. Y Hus fue un checo en Praga y su obra tuvo un profundo impacto en Martín Lutero y él también fue quemado. También hay otros como Juan Wycliffe de Inglaterra, quien empezó a traducir la Biblia para que la gente leyera en su propio idioma la palabra de Dios. Muy bien. Muchas gracias. Ahora voy a explicar, resumir un poco y luego tenemos una pregunta. Entonces, podemos dividir las denominaciones en 3 categorías básicas. Tenemos la Iglesia Romana, la Iglesia Luterana y desafortunadamente es un poco más complicado. De hecho, hay desafortunadamente algunas denominaciones luteranas quienes se han desviado de la palabra de Dios también. Y también esta categoría de reformadas es muy, muy grande. Tenemos
Iglesias como la iglesia pentecostal, evangélica, bautista, metodista, presbiteriano, episcopal y cientos de más. Entonces, pero básicamente podemos dividir las categorías en 3. ¿Cuál es la roca de la iglesia? Pedro o Cristo. Pues la iglesia católica romana dice Pedro, primer papa, usa Mateo 16. Nosotros, la iglesia luterana, también usa Mateo 16. Por eso vamos a leerlo en un momento. Y dice que es la confesión de Cristo, que es el fundamento. Y la rápida expansión de la iglesia cristiana es debido al consuelo del evangelio, la persecución de los romanos y el amor de los cristianos por los demás desamparados. Entonces, estas cosas fueron como letreros apuntando al consuelo del evangelio. Las personas vieron esas cosas malas o buenas en cuanto al amor de los cristianos a los demás y preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué actúan así? Y encontraron el consuelo del evangelio. Ok. ¿Qué diría si alguien le dijera que San Pedro fue el primer papa? ¿Cómo respondería? ¿Cómo respondería? Pues vamos a leer el texto aquí. No sé, ¿a quién quiere leer Mateo 16, 13 a 19 por nosotros? Aquí en la pantalla tengo el texto. A ver, Carola. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Muchas gracias. Entonces vamos a revisar este texto importante. Cuando llegó Jesús, llegó a la región de Cesarea de Filipo, en el norte de Israel. Él había estado enseñando a la multitud y ahora apartó a sus discípulos para enseñarlos a ellos solamente. Y como un buen maestro, les hace algunas preguntas y les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Y le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, el profeta en el Antiguo Testamento muy famoso, otros que Jeremías, uno de los profetas. Y luego otra pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta por todos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí tenemos la confesión de Pedro, que es la piedra angular de la iglesia, esta confesión. Y Jesús responde, dichoso tú, Simón. Simón Pedro tiene 2 nombres, como muchos de nosotros, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal. Esta confesión viene de Dios. Dios produce esta confesión de fe. Y nosotros, cuando tenemos esa confesión también, viene de Dios. Es un regalo de Dios, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa confesión.
y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta parte es una imagen, una ilustración de los dos mensajes principales de la Biblia. La Biblia tiene dos mensajes de Dios. El mensaje amargo de Dios, que nos golpea diciéndonos que somos pecadores, que merecemos el infierno, y también el mensaje dulce de Dios, que nos dice que Jesús es nuestro salvador del pecado. Entonces tenemos resumido aquí en una ilustración los dos mensajes de la Biblia que nosotros tenemos como un privilegio. Como privilegio podemos decir a una persona la palabra de Dios en su ley, el mensaje amargo de Dios, y en su evangelio, el mensaje dulce de Dios. Nancy. Sí, hermano, una pregunta. Y ahí en el versículo 19, ¿a qué se refiere cuando dice atar y desatar? ¿A qué se refiere ahí? Sí, cuando decimos a una persona, tú estás pecando, estás en el peligro de Dios, de la ira de Dios, estamos atando a esa persona, porque estamos proclamándole la palabra de Dios, el mensaje amargo. Cuando esa persona se arrepienta, desatamos a la persona diciéndole, Dios envió a Jesús para ser nuestro Salvador. Y esa acción, esa palabra, ese mensaje es el acto de desatar a la persona. ¿Me explico, Nancy? Bueno, es que la verdad que pues tenía conocimiento de otro concepto. Se escucha bastante, incluso hasta en las oraciones, sobre atar y desatar, incluso demonios. Atar y desatar, porque dice, todo lo que ates aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Incluso he escuchado frases hasta como atar o declarar algún tipo de bendición, y como ya lo atamos aquí en la tierra, ya está atado allá en el cielo. Entonces yo sé que hay algo ahí que no cuadra, entonces por eso es que mi duda es en sí, ¿a qué se refieren en sí estas dos palabras? Sí. Para no alargar la conversación, muy importante, y de hecho usted puede quedarse después de la clase y podemos profundizar este punto un poco más. Fíjense en el contexto de este texto, de esta historia. Jesús apartó a sus discípulos y está enseñando lo más fundamental de su mensaje. Estamos hablando acerca de la base. Ahora, ¿qué es la base, la cosa más importante de nuestra fe? Pues el problema más importante, más grande, es el problema del pecado, y la solución más grande y la bendición más grande es el mensaje que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, si empezamos desde ese punto de partida, ¿qué es el problema más grande para la humanidad y qué es la solución más grande de la humanidad? Podemos entender esta ilustración mejor. Entonces, no es que estamos pidiendo un carro o un coche o una mansión. Estamos pensando en el corazón del problema y en el corazón de la solución, que es la ley y el evangelio. ¿Me explico? Espero que sí. ¿Qué decir después de la clase? Podemos conversar más acerca de eso. Fuera interesante, pero a las 7:30, hermano, entro a la otra clase de ley y evangelio. Creo que saliendo de esta voy a la siguiente. Sí, está bien. Envíeme un mensaje por interno, entonces. Muy bien. Entonces, otra cosa que queremos recordar
es que Cristo es el fundamento y la piedra angular de la iglesia. Y eso se repite en varios versículos. Entonces, estos versículos aquí hablan acerca de Jesús como el fundamento. Aquí tenemos un ejemplo en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Jesús es la base. Y una confesión en Jesús es la base. Ahora, volviendo a la pregunta que les hice al principio, ¿qué diría ustedes si alguien les dijera que Pedro fue el primer papa y la base de la iglesia? Antonio, usted ha sido paciente, muchas gracias. Antonio, tiene que encender su micrófono. ¿Alguien más quiere aportar? Rivaldo. Bueno, la base sobre que Pedro fue el primer papa, lógicamente en el tiempo de Pedro, lo más que existía eran apóstoles en iglesias primitivas y cada apóstol controlaba su propia iglesia totalmente autónoma. Y si Pedro, entonces la sucesión apostólica, creo que después de Pedro vinieron otros sucesivamente de ese papado que señala la iglesia católica, pero siempre mi curiosidad ha sido si Pedro era el primer papa de Roma y nunca vemos que llegó a Roma. Ahí vemos un escrito que dice que una vez que estaba creo que con el discípulo Marcos, que llegaron a un lugar llamado Babilonia. Babilonia existía en tiempo de Pedro todavía, así que no era Roma. Muchos dicen que como era la misma corrupción, pero realmente no lo ubico definitivamente ahí. Inclusive, si vemos el segundo papa, cuando llega el segundo papa, porque Pedro muere en el 54, 57, si no me falla la memoria, todavía habían discípulos apóstoles nombrados por Jesús vivo. Estaba Juan, estaba Bernabé, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la sucesión fue a discípulos y no a otros apóstoles que todavía existían totalmente vivos, que podrían haber agarrado esa famosa sucesión apostólica? Y le repito, no, ese nombramiento de papas como tal no existía, y eso ocurrió fue, como señalaron hace un momento, después que el emperador Teodosio hace el edicto de Tesalónica, cuando para que la religión católica, cristiana, fuera la que dominara todo el imperio romano, porque Constantino no hizo, él nada más hizo el edicto de Nicea, el edicto de Milán, que la firmó con el emperador Lucio en el 313, permitiéndole la libertad de culto a todos los pueblos conquistados, que no hubiera ningún problema, ninguna persecución contra ellos. Me explico. Inclusive, Constantino ni siquiera dice que se bautizó al final de su vida, pero fue por los adrianos, no por los católicos trinitarios. Así que tenemos una serie de datos históricos que confunden todo, igual como el nombramiento de un principio de un papa, cuando ese término no existía todavía en la época, en el principio de los siglos. Ok, muchas gracias, Rivaldo. Javier. Javier. Sí, mis hermanos. Oiga, pues siguiendo pues por ahí como la misma ruta, estoy como un poquito como enredado, por lo que digamos que yo me he criado creyendo pues el tema de la fundación de la iglesia, ¿no? Pedro como primer papa. Escuchar el tema ahorita
sí, de que no Pedro, sino pues obviamente Cristo, pues sí, Cristo está muy bien, pero desde el año 1500, ¿no? O sea, 1500 hacia acá, ¿no? Porque hasta antes era Pedro, hasta ahí al año 1500, Pedro, fundador de la iglesia, ¿no? Pero ya del año 1500 para acá, ya como que o sea, ya la cosa cambia. Pero pues, o sea, ahí es que necesito como aclarar esa cuestión, sí, o sea, esa parte. Yo no sé si de pronto me entendió la pregunta el pastor Sí, o algún hermano, pues, que tenga. sí, sí, muchas gracias. Entonces, para organizar los puntos un poco, primero empezamos con la actitud. Cuando tenemos conversaciones doctrinales y espirituales con alguien, queremos mostrar respeto y sensibilidad. Queremos responder así, con esa actitud. Queremos explicar el contexto. Y pues es interesante estudiar la historia. Gracias, Gribaldo, por explicarnos un poco acerca de los datos importantes cuando hablamos acerca del papado. Pero es mejor volver a la Biblia, porque queremos que nuestra conversación esté en un territorio bíblico. Entonces queremos mantener la conversación en lo espiritual, hablando acerca de nuestro Salvador, hablando acerca de lo que es importante en la iglesia, hablando acerca de la importancia de Cristo y la confesión de Cristo y la ley y el evangelio, los mensajes de Dios. Entonces, volvamos a la pregunta clave: ¿quién es la roca? ¿Pedro o Cristo? Y podemos mencionar, algunas personas dicen que es Pedro, algunas personas dicen que es Cristo. Y pueden usar otros versículos, como la primera de Corintios 3, 11, Mateo 7, Buenas noches. 7. ¿Puedo opinar? Un momento, Ricardo. Después de la clase, estamos terminando ahora. Sí. Efesios 2:20 o la primera de Pedro 2, 1 a 8 nos habla acerca de Cristo como la base de la iglesia, el punto de partida y toda la iglesia para nosotros. Ok, muy bien. Ya estamos llegando a la hora. Tenemos una actividad más. Como decía antes, vamos a dividirnos en grupos pequeños de Zoom porque queremos usar esta actividad. ¿Y qué es? Primero, las salas pequeñas de Zoom son donde los participantes pueden dialogar. Entonces, en algunos minutos, en un minuto, voy a dividirlos en grupos de 3 o 4. Va a aparecer un botón en su pantalla que dice, que invita a entrar en un grupo pequeño. Haga clic en ese botón. Y a veces las personas salen completamente de la sesión de Zoom, tienen que ir a WhatsApp y entrar otra vez en el link. No hay problema, a veces nos pasa. Y vamos a hacer esto en cada lección. Entonces, al final vamos a ser expertos en los grupos pequeños de Zoom. ¿Y por qué los usamos? Queremos crecer en nuestra habilidad de hablar sobre temas espirituales. Es bueno aprender. Y también es bueno aprender a expresarnos espiritualmente, bíblicamente. Queremos crecer en nuestra habilidad de escuchar a otros. Cuando están en sus grupos pequeños, escuchen a los demás, escuchen atentamente. También queremos aprender la habilidad de aprender el uno de otro y la habilidad de resumir un punto importante. Todas estas habilidades nos ayudan en nuestro estudio de la Biblia y en nuestro ayudar a los demás con la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los grupos pequeños de Zoom? Si no, Ninguno, doctor.
Vamos a la actividad. Entonces, cuando estén en su grupo pequeño, comparta algo de la lección que le llamó la atención, que le ayudaría en su vida. Entonces, piensen en la lección, piensen en la tarea, piensen en la Biblia que estudiamos hoy. ¿Qué es algo que le llamó la atención? Y si tenemos tiempo, no sé si lo vamos a tener o no, les voy a pedir a algunos voluntarios para compartir algo que alguien más compartió. Entonces, van a estar en sus grupos pequeños, piensen en la clase, piensen en algo que aprendió y comparta esa cosa con sus compañeros. Ok, voy a asignar las salas ahora. A ver. Ok, entonces voy a crear las salas de los grupos pequeños y hagan clic ahí y entren en su sala de los grupos pequeños. Ok, deben estar viendo los botones para entrar en su grupo pequeño. Poco a poco están entrando. Muy bien. Excelente. Sigan, sigan. Muy bien. A ver. Marisol, Osvaldo, pueden entrar. No sé, ¿han tenido problemas? A ver. Hola Claudia y Cristian, veo que ustedes tienen un grupo un poco más pequeño, entonces vine a conversar con ustedes por un ratito. ¿Cómo están ustedes? Claudia, Cristian. Buenas noches, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. Con respecto al tema, lo que me parece más interesante es sobre lo que cree la Iglesia Católica sobre que Pedro es la piedra. Y eso es lo que me parece más interesante porque siempre muchas personas incluso de las iglesias protestantes se confunden con eso. También llegan a pensar que Pedro es la piedra porque es el fundador de la iglesia primitiva, y también se confunden sobre las llaves de que él tiene las llaves del reino de los cielos, que yo creo que se refiere al evangelio, a la palabra de Dios. Sí. Muy bien, gracias Claudia. Y Cristian, usted puede compartir también, enciende su micrófono. Voy a ir a otra sala. Hola, profesor, pastor, Dios lo bendiga. Católica, pero a los que